El tribunal estaba en completo silencio, y hasta el aire parecía contener la respiración. Cada mirada se clavaba en el centro de la sala, donde una niña pequeña se levantaba con una determinación que desafiaba su tamaño. Sus ojos brillaban con una fuerza imposible de ignorar, y su voz, apenas un susurro al principio, resonó con una claridad que heló la sangre de todos. «Suelte a mi padre, y yo haré que usted camine». Un murmullo nervioso recorrió la sala. Luego, risas. Escépticas, burlonas, cargadas de incredulidad. Todos creyeron que era un juego, una provocación de la inocencia infantil. Pero había algo en esa niña, algo que no podían explicar, una presencia que retaba no solo al juez, sino a todo lo que creían posible. La tensión se podía cortar con un cuchillo, el aire estaba cargado de miedo, asombro y expectación. Los adultos se miraban entre sí, confundidos, mientras el silencio se mezclaba con la incredulidad. Había un instante, apenas un parpadeo, en que todos sintieron que algo grande estaba a punto de suceder. Una sensación que iba más allá de la lógica, que tocaba lo profundo del corazón humano, recordando que la fe y la esperanza pueden desafiar cualquier certeza. No era solo un acto de valentía. Era un desafío silencioso al mundo entero. ¿Qué harías si la vida misma te pusiera frente a lo imposible? En ese instante, todos comprendieron que la historia que estaba a punto de comenzar no era solo de justicia o milagros, sino de algo que podía cambiar para siempre la forma en que vemos la verdad y la inocencia. Y mientras las risas y los murmullos se mezclaban con el miedo y la incredulidad, una pregunta flotaba en el aire: ¿qué ocurre cuando un acto de fe desafía lo que todos consideran imposible? Nadie lo sabía aún, pero algo estaba a punto de romper los límites de la realidad, y el tribunal entero sería testigo de un momento que nadie olvidaría. Porque algunas historias no empiezan con lo imposible, empiezan con un corazón valiente dispuesto a retar al mundo. Un pequeño acto, un instante de decisión, puede cambiarlo todo. Y esa tensión, esa electricidad en el aire, es solo el comienzo de algo que nadie está preparado para presenciar. En San Esteban, el sol parecía cansado de brillar. Era una ciudad pequeña, donde las campanas de la iglesia marcaban más el paso del tiempo que el propio reloj de la plaza. Allí, la pobreza no era solo una condición económica, era una sombra que cubría los sueños. En medio de ese escenario vivía Mateo Rivas, un carpintero de manos firmes y corazón limpio, cuya mayor riqueza era su fe en que la justicia, algún día, volvería a mirar hacia los humildes. Pero ese día, el mundo decidió ponerse en su contra. Mateo nunca imaginó que su honestidad sería su condena. Todo comenzó cuando descubrió unos documentos que mostraban un esquema de corrupción entre el juez Augusto Ferraz y el empresario Damián Cortés. En vez de callar, decidió hacer lo correcto, creyendo que la verdad aún tenía valor. Vaya ingenuidad noble. Porque en San Esteban, la justicia no se escribía con leyes, sino con dinero. Y así, las manos que construían mesas fueron esposadas por un crimen que jamás cometió. La gente murmuraba por las calles de tierra: el carpintero incendió el almacén de Cortés. Qué fácil es señalar cuando la esperanza se ha perdido, ¿verdad? Pero lo curioso es que los mismos que lo condenaban eran los que compraban su pan y sus muebles. Mateo callaba, no por miedo, sino por esa fe terca que tienen los hombres buenos, esa que confía en que el tiempo y Dios pondrán las cosas en su lugar. Pero a veces, la redención tarda, y duele. Su esposa, Clara, no resistió la vergüenza ni el dolor. Los rumores fueron cuchillos, y la injusticia le robó el aliento. Murió en silencio, con una oración entre los labios y la esperanza de que su hija, Elena, algún día entendería que la inocencia de su padre era su legado más puro. Aquella pérdida no solo rompió el corazón de un hombre, sino que selló el destino de una niña que aún no sabía cuánto pesaba la palabra justicia. El juez Augusto Ferraz, sentado en su silla de poder, sonreía satisfecho. No sabía que su propio destino estaba escribiéndose en el mismo papel donde había firmado la condena de un inocente. Y es que la vida, con su ironía divina, siempre guarda la última palabra. Lo que parecía una historia cerrada, en realidad, era apenas el prólogo de un milagro que cambiaría para siempre el nombre de San Esteban. Porque donde la injusticia reina, siempre hay alguien dispuesto a sembrar fe. Y así, mientras las campanas tocaban por el alma de Clara y la ciudad se preparaba para el juicio de Mateo, una niña de 7 años, de ojos grandes y trenzas despeinadas,
comenzó a orar cada noche. No pedía riquezas, ni venganza, ni gloria. Pedía esperanza. Pedía que la verdad tuviera piernas para levantarse, sin imaginar que, muy pronto, esas piernas serían las del propio juez que destruyó a su familia. Después de la tragedia, la pequeña Elena Rivas quedó bajo el cuidado de doña Rosa, una vecina anciana que conocía más de la vida que de los libros. Ella no tenía riquezas, pero sí un tesoro, una fe inquebrantable. En su casa, el pan se compartía aunque faltara, y cada amanecer se recibía como un regalo del cielo. Fue doña Rosa quien le enseñó a Elena que la esperanza es como una vela, aunque el viento sople, siempre hay una chispa que se resiste a apagarse. Por las noches, la niña se arrodillaba frente a una pequeña imagen de madera tallada por su padre. Era su manera de hablar con Dios, como si pudiera escucharla desde el otro lado del dolor. «Por favor, Señor, haz que mi papá vuelva a casa», susurraba con una voz tan pura que, si la fe tuviera sonido, sonaría como aquella oración. Mientras los adultos discutían sobre política o corrupción, ella cultivaba la inocencia más poderosa de todas, la que nace del amor sincero. Una madrugada, Elena despertó empapada en luz. No sabía si soñaba o si el cielo realmente se había abierto ante ella. En medio de aquel resplandor, vio el rostro sereno de su madre, Clara, rodeada por una presencia que no era de este mundo. «La verdad está encadenada junto al hombre que perdió la fe», le dijo. «Hazlo andar, y la justicia volverá a respirar». Aquellas palabras se grabaron en su alma como fuego sagrado. Desde ese día, algo cambió para siempre dentro de la niña. Elena comenzó a mirar al juez Augusto Ferraz de otra manera. No lo veía solo como el hombre que había condenado a su padre, sino como el símbolo del dolor de toda una ciudad. Lo observaba en los periódicos, rígido, encerrado en su silla de ruedas, y recordaba la voz de su madre. Pensaba, si él vuelve a caminar, la verdad también lo hará. Era una idea tan loca que hasta los adultos se habrían reído. Pero las locuras de los niños suelen ser los planes secretos de Dios. Con el paso de los días, su fe se volvió acción. Empezó a visitar la iglesia todos los domingos, encendiendo una vela por su padre y otra por el juez. Doña Rosa la observaba en silencio, comprendiendo que algo extraordinario se estaba gestando en esa pequeña alma. Cuando alguien cree con tanta fuerza, el universo entero parece inclinarse para escuchar. Y así, entre lágrimas y oraciones, la niña comenzó a prepararse para un acto que desafiaba toda lógica humana. Mientras la ciudad dormía indiferente, Elena soñaba despierta con un futuro donde su padre sería libre y el juez volvería a ponerse de pie. No tenía pruebas, ni aliados, ni poder. Solo tenía esperanza. Y aunque el mundo le llamara ingenua, ella sabía que la fe no necesita permiso para obrar milagros. A veces basta una sola voz, una sola oración, para encender la llama que cambia el destino de todos. El día del juicio amaneció con un cielo gris, como si el propio firmamento sintiera vergüenza de lo que iba a presenciar. La plaza de San Esteban hervía de curiosos, vendedores y murmullos. Todos querían ver cómo el carpintero Mateo Rivas enfrentaba su castigo. Era el espectáculo favorito de un pueblo que había perdido la fe en la justicia, pero no su gusto por el drama. Algunos iban por morbo, otros por miedo, y unos pocos, por esperanza. Mateo entró esposado, con la mirada baja y el corazón temblando entre la tristeza y la inocencia. No lloraba, porque los hombres que tienen fe saben que las lágrimas no siempre limpian, a veces solo confunden. En su interior, repetía una oración: Dios, no por mí, sino por ella. Sabía que su hija estaría en la sala, observándolo, y eso bastaba para sostenerse. Hay momentos en la vida en los que uno no lucha por sobrevivir, sino por no romper el alma de alguien que aún cree. El juez Augusto Ferraz observaba con esa frialdad que solo da el poder mal usado. Detrás de su mesa, parecía un dios sin compasión, un hombre que había olvidado lo que significaba ser humano. Frente a él, los fiscales recitaban mentiras con voz ensayada, los periodistas tomaban notas buscando titulares, y los curiosos cuchicheaban. Todo estaba listo para una farsa judicial. Pero nadie imaginaba que una niña de trenzas deshechas cambiaría el curso de la historia. Elena se levantó de su asiento. Su voz, pequeña pero firme, atravesó el murmullo como un rayo: «Suelte a mi padre, y yo haré que usted camine».
El silencio fue inmediato. Luego vino la risa. Unas carcajadas secas, crueles, llenas de incredulidad. El juez sonrió con desprecio. Los fiscales rodaron los ojos. Los periodistas apuntaron sus lápices con avidez. Nadie pensó que una frase tan simple pudiera tener tanto poder. Pero los milagros, como la fe, siempre comienzan con una locura. Mateo quiso gritarle que se callara, que no se metiera en ese peligro, pero algo dentro de él lo detuvo. Tal vez fue la voz de su esposa, o tal vez fue Dios mismo, diciéndole, déjala hablar, porque los inocentes a veces llevan la verdad en sus manos pequeñas. El silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar el crujido de las maderas viejas del tribunal. El juez Augusto Ferraz, con una sonrisa cínica, golpeó su mazo contra la mesa. «Tienes 2 minutos, niña», dijo con esa voz que mezcla soberbia y aburrimiento. «Muéstranos lo que eres capaz de hacer». No lo sabía, pero al pronunciar esas palabras estaba abriendo la puerta a su propia redención, porque los hombres soberbios suelen ser los instrumentos más inesperados de la fe. Elena caminó despacio hacia el estrado, con los ojos fijos en el juez. Sus pasos parecían resonar como campanas invisibles, llamando al silencio y a la atención de todos. Se arrodilló frente a él, con la humildad de quien no busca poder, sino justicia. Colocó sus pequeñas manos sobre las piernas inmóviles del juez. Nadie respiraba. Algunos se reían en voz baja, otros murmuraban que era una locura. Pero la niña no escuchaba a nadie. En su mente, solo había una voz: no temas. La esperanza ya fue sembrada. Mientras todos esperaban una broma o un fracaso, Elena cerró los ojos y oró en silencio. No pronunció grandes discursos, ni citó versículos, ni pidió venganza. Solo habló con su corazón, como quien conversa con un amigo invisible. Esa es la verdadera fe, la que no necesita testigos para ser poderosa. Si alguna vez has orado de esa forma, sabes que el tiempo se detiene y el alma se siente ligera, como si Dios mismo tomara asiento a tu lado. El juez intentó mantener su postura fría, pero por dentro algo lo inquietaba. Había pasado 15 años encerrado en su propio cuerpo, y ahora una niña lo miraba con la certeza de quien ya vio el milagro antes de vivirlo. ¿Cuántas veces, en nuestras propias vidas, nos sentamos en esa misma silla invisible, paralizados por el miedo, por el orgullo, o por la falta de fe? A veces, la parálisis no está en las piernas, sino en el alma. Los segundos pasaron lentos. Nada ocurrió, o al menos eso parecía. El juez soltó una carcajada. «Eso es todo», dijo con desdén, intentando recuperar su poder ante el público. Las risas estallaron. Algunos se golpeaban el muslo de tanto reír. Pero en medio de aquel ruido vulgar, la niña se quedó quieta. Su rostro se empapó en lágrimas, no de tristeza, sino de algo más profundo, la certeza de haber hecho lo correcto, aunque el resultado no se viera aún. Porque la fe actúa en silencio, y el milagro rara vez avisa cuando llega. Antes de levantarse, Elena escuchó nuevamente aquella voz interior, dulce y firme: «No llores. La semilla ya fue plantada». Y aunque parecía derrotada, en su interior sabía que algo invisible se había movido. Esa noche, mientras la ciudad dormiría burlándose de su gesto, el juez Ferraz comenzaría a sentir en su propio cuerpo lo que ella ya había sentido en su alma, el despertar lento de una redención que nadie más podía entender. El murmullo del público aún resonaba cuando el juez Ferraz intentó continuar con el juicio. «Basta de tonterías», murmuró, ajustando sus papeles con manos temblorosas. Pero al intentar pronunciar la sentencia, un leve escalofrío le recorrió las piernas. Primero pensó que era el aire, o quizá un reflejo de los nervios. Sin embargo, aquel temblor, que hacía años no sentía, lo obligó a detenerse. Por primera vez en mucho tiempo, su cuerpo respondió a un impulso que no venía de la mente, sino del alma. Elena, ajena a lo que sucedía, caminaba hacia la puerta del tribunal. Sus pequeños pasos sonaban como los de alguien que había perdido, pero no rendido. Había hecho lo que creía correcto, y eso basta cuando la fe guía el camino. En la vida, muchas veces plantamos semillas sin ver de inmediato el fruto. ¿Cuántas veces has sentido que tus oraciones caen al vacío? Sin embargo, el cielo no olvida, solo espera el momento justo para que la esperanza florezca donde parecía haber tierra seca. Mientras tanto,
El juez sintió como el hormigueo aumentaba. Trató de disimular, de mantener la compostura, pero el sudor comenzó a correrle por la frente. Los fiscales lo miraban con desconcierto. Algunos pensaron que era un ataque, otros que fingía. Pero dentro de sí, Ferraz sabía que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Y cuando un hombre que ha vivido en la soberbia empieza a sentir miedo, es porque la redención está tocando a su puerta. Su voz, que solía ser firme y autoritaria, empezó a quebrarse. Intentó leer la sentencia, pero las palabras se le escapaban entre los labios. Como si la justicia, harta de ser manipulada, le negara la voz. En ese instante, comprendió algo que ningún libro de leyes podría enseñarle, que la justicia divina no usa códigos ni sellos, sino conciencia. Y la conciencia del juez comenzaba, por fin, a despertar. El público empezó a murmurar. Algunos se levantaron, otros se persignaron. Nadie entendía lo que estaba ocurriendo. La risa se transformó en inquietud, la burla en respeto. El aire cambió, como si una presencia invisible se posara sobre todos. Elena se detuvo un instante antes de salir. No sabía por qué, pero su corazón latía con fuerza. Algo dentro de ella le decía que aún no todo estaba dicho. Porque cuando la fe siembra en el lugar correcto, el milagro no tarda en germinar. Y así, entre el asombro y el miedo, el juez Ferraz bajó la mirada hacia sus piernas. Sintió un impulso, un leve movimiento, apenas perceptible, pero tan real como la vida misma. Intentó negar lo que su cuerpo gritaba, pero ya era tarde. Lo imposible había comenzado a insinuarse, como una chispa de esperanza que se niega a morir. En el mismo instante en que la niña creía haber fallado, el milagro daba su primer respiro. El juez Ferraz intentó recomponerse, pero el temblor en sus piernas se volvió más intenso. Se aferró al escritorio con las manos sudorosas, mientras el público lo miraba sin entender. «Estoy bien», murmuró, aunque ni él mismo lo creía. Su rostro perdió color, y el aire del tribunal se volvió espeso, cargado de algo que nadie podía explicar. En su interior, una batalla invisible se desataba entre el miedo y la fe, entre la soberbia y la redención. Elena se detuvo a mitad del pasillo. Giró lentamente y lo observó, con los ojos llenos de lágrimas y esa calma que solo tienen los que confían en lo imposible. «Yo le dije que usted volvería a caminar», pronunció con voz temblorosa pero firme. Aquella frase, tan inocente y tan poderosa, se clavó en el corazón del juez como un eco celestial. La sala, que minutos antes había estallado en risas, ahora era un templo de silencio. Hasta el viento pareció contener la respiración. De pronto, un suspiro profundo escapó del pecho del juez. Intentó mover una pierna, y lo logró. Fue apenas un gesto, un estremecimiento leve, pero suficiente para que los presentes se miraran con pavor y asombro. Algunos gritaron, otros lloraron, y los más escépticos se quedaron sin palabras. Era como si la justicia misma, dormida por años, se pusiera lentamente de pie. Lo que para muchos era locura, se había convertido en una verdad que desafiaba toda razón. El juez se llevó las manos al rostro, incrédulo. Sus piernas respondían, torpes pero vivas. Intentó levantarse, primero tambaleando, luego erguido, sostenido por la fuerza que viene del alma cuando la esperanza vence al miedo. En ese instante, la sala entera estalló en llanto. Hombres duros, mujeres incrédulas, periodistas fríos, todos cayeron de rodillas. No estaban viendo un espectáculo, estaban presenciando el retorno de algo perdido, la fe. Elena, aún de pie, sonrió entre lágrimas. No parecía sorprendida, sino agradecida. Era como si ya lo supiera, como si aquel momento fuera la confirmación de una promesa divina. La verdad vuelve a caminar, susurró. Y aunque pocos lo escucharon, todos lo sintieron. En el mismo lugar donde la mentira había condenado a un inocente, el milagro restauraba el equilibrio del alma humana. Mientras el juez se sostenía en pie por primera vez en 15 años, la multitud rompió en aplausos, gritos y oraciones. Afuera, las campanas de la iglesia repicaron sin que nadie las tocara. Era como si el cielo entero celebrara la redención de un hombre y la inocencia de una niña. Porque a veces, la justicia no llega desde los tribunales, sino desde las manos puras de quien nunca dejó de creer. El juez Ferraz permaneció de pie, tambaleante,
con los ojos desbordados de lágrimas. Nadie se atrevía a hablar. El sonido de su respiración llenaba la sala, mezclado con sollozos y murmullos incrédulos. Por un instante, el tiempo pareció detenerse, ni el martillo, ni las voces, ni el eco de los pasos se atrevían a interrumpir aquel milagro. Elena, aún en medio del pasillo, lo observaba en silencio. En su rostro había una paz tan profunda que parecía venir de otro mundo. No había orgullo, ni vanidad, solo gratitud. Como si su misión ya estuviera cumplida. A su alrededor, la gente comenzó a entender algo que las palabras no podían explicar, que el milagro no era solo que un hombre volviera a caminar, sino que un corazón endurecido volviera a sentir. El juez bajó la mirada hacia el padre de la niña, sentado entre los acusados. Durante años había dictado sentencias sin dudar, pero ahora entendía que la justicia sin compasión es solo un eco vacío. Caminó con dificultad hasta el acusado. Cada paso era una confesión, cada movimiento, una lágrima redimida. Cuando llegó frente a él, extendió su mano temblorosa y pronunció con voz entrecortada: «He sido juez de muchos, pero hoy la vida me juzgó a mí». El hombre lo miró sin rencor, y con una voz quebrada por la emoción respondió: «No fue la vida, señor, fue Dios». En ese instante, un rayo de luz se filtró por la ventana, iluminando a Elena. La gente contuvo el aliento. Algunos lloraban abiertamente, otros simplemente cerraron los ojos, intentando guardar aquel momento en su alma. El juez, de rodillas, comprendió que no estaba ante una niña común. Había en ella algo que escapaba a toda lógica, algo puro, incorruptible. Y entonces, con el corazón rendido, pronunció las palabras que cambiarían todo. El tribunal declara inocente al acusado. El aplauso que siguió no fue de júbilo, sino de reverencia. Nadie celebraba la victoria de un hombre, sino la resurrección de la verdad. En ese salón donde tantas veces se había mentido, el aire ahora olía a esperanza. La fe, despreciada y ridiculizada, había demostrado su poder sin levantar la voz. Elena se acercó a su padre, lo abrazó en silencio y dijo algo que solo él escuchó. «Te lo prometí, papá». Y mientras el juez Ferraz lloraba como un niño, comprendió que aquel juicio no había sido sobre un crimen, sino sobre el alma humana. A veces, el mayor milagro no es lo que ocurre frente a los ojos, sino lo que renace dentro del corazón. Las puertas del tribunal se abrieron de par en par, y por primera vez en meses, Mateo Rivas respiró aire libre. Cada paso fuera de la sala era como un renacer, y su corazón latía con fuerza, mezclando incredulidad y gratitud. Elena corrió hacia él, sin mirar atrás, y lo abrazó con toda la inocencia y la fe que un niño puede sostener. Ese abrazo no era solo de hija a padre, era un puente que unía la verdad con la justicia. La multitud se quedó en silencio, observando cómo la escena desarmaba incluso a los más duros. Los periodistas, que antes buscaban escándalos, ahora captaban lágrimas, respiraciones contenidas y susurros de asombro. Era un recordatorio de que la esperanza puede surgir en los lugares más insospechados, y que la verdad, aunque retrasada, siempre encuentra su camino. Mateo entendió, en ese instante, que no solo había sido liberado de sus cadenas físicas, sino también de la injusticia que lo había perseguido. El juez Ferraz, todavía tembloroso, se puso de pie frente a todos. Su voz se quebró al decir: hoy la justicia ha vuelto a caminar. No era solo un acto formal, era la confesión de un hombre que había aprendido, por fin, el peso de la redención. Había visto con sus propios ojos que el milagro no reside en la fuerza de la ley, sino en la fe de quienes no la abandonan. Elena tomó la mano de su padre y lo guió hacia la plaza del tribunal, donde los vecinos comenzaron a acercarse tímidamente. Algunos depositaban flores, otros palabras de perdón, y unos pocos ofrecían paes o pequeños regalos. Cada gesto era un recordatorio de que la justicia no solo se mide en sentencias, sino en acciones que restauran la dignidad de los inocentes. En esos instantes, la niña comprendió que la verdadera victoria era colectiva. Mientras Mateo abrazaba a cada vecino que se acercaba, Elena miró de reojo al juez. Él asentía en silencio, consciente de que aquel acto público no solo liberaba a un hombre, sino que transformaba a toda la ciudad. Los murmullos de burla se habían convertido en suspiros de admiración. La esperanza había renacido en cada corazón, demostrando que incluso en los lugares más oscuros,
la luz puede volver a brillar. Y así, mientras el sol comenzaba a caer sobre San Esteban, Mateo y Elena se convirtieron en símbolos vivientes de que la inocencia y la fe pueden mover montañas. Lo imposible ya no parecía tan lejano. Lo que comenzó como un acto de valentía de una niña se había convertido en la redención de una ciudad entera, preparando el escenario para que todos comprendieran que la verdadera justicia siempre camina acompañada de esperanza. Los días siguientes, San Esteban comenzó a despertar con un aire distinto. Los vecinos, antes indiferentes y duros con la familia Rivas, comenzaron a acercarse con respeto y humildad. Dejaban flores, pan, juguetes y pequeños regalos frente a la casa sencilla de Mateo y Elena. Cada gesto era un recordatorio de que la redención no solo cambia al culpable ni al inocente, sino también a quienes observan y aprenden a valorar la fe y la justicia. Las calles, que antes estaban llenas de murmullos y desprecio, ahora resonaban con palabras de cariño y gratitud. La ciudad, que había olvidado el significado de la esperanza, comenzó a entender que un acto de valentía puede mover corazones enteros. Las escuelas y las iglesias empezaron a organizar encuentros y actividades, mostrando a los niños que la inocencia y la verdad son más poderosas que cualquier miedo o prejuicio. El juez Ferraz, ya retirado, comenzó a ayudar en secreto a los vecinos. Nadie sabía de sus acciones, pero su corazón cambiaba con cada gesto. Entendió que la justicia no se ejerce solo en tribunales, sino en la vida diaria, ofreciendo ayuda, corrigiendo errores y sembrando bondad. Cada acción, por pequeña que pareciera, se convirtió en un acto de redención que nutría la esperanza de toda la comunidad. Mateo y Elena se convirtieron en faros de inspiración. La niña, con su fe inquebrantable, y su padre, con su integridad restaurada, mostraban que la verdad y la bondad podían prevalecer. La gente comenzó a visitar su casa para aprender, compartir y ayudar. Era un cambio sutil pero profundo. San Esteban ya no era la ciudad dura y egoísta de antes, sino un lugar donde el corazón de cada persona podía crecer y sanar. En cada esquina, las historias de la niña y su padre se contaban como un ejemplo de coraje y perseverancia. Se hablaba de cómo la redención podía surgir incluso en los lugares más oscuros, y cómo la esperanza podía desafiar la lógica y la injusticia. Los actos de bondad comenzaron a multiplicarse, creando una cadena invisible de compasión que transformaba la ciudad día a día, recordando a todos que el cambio verdadero empieza por creer. Y así, mientras San Esteban se renovaba, Elena comprendió que la victoria no era solo del Padre ni suya, sino de todos. La ciudad entera aprendía que donde hay fe, hay posibilidad de justicia, donde hay verdad, hay luz, y donde hay inocencia, siempre puede surgir un milagro. Las semillas de esperanza habían germinado y la redención ya no era un sueño, sino una realidad que se sentía en cada gesto, en cada sonrisa y en cada corazón abierto. Años después, Elena Rivas se convirtió en una abogada respetada, conocida por defender a los inocentes y luchar contra la corrupción que alguna vez destruyó su familia. Su voz firme y su corazón compasivo hicieron que incluso los más escépticos la escucharan con atención. No hablaba solo con argumentos, sino con una fe que movía montañas y tocaba las almas, recordando a todos que la justicia verdadera nace en el corazón. Su padre, Mateo, dedicaba sus días a la creación de la Casa de la Esperanza, un centro comunitario donde las familias necesitadas encontraban refugio, aprendizaje y alimento para el alma. Enseñaba oficios, compartía historias de inocencia y valor, y acompañaba a quienes habían perdido la fe en sí mismos. Cada acción era un recordatorio de que la redención puede surgir incluso de los días más oscuros, y que la esperanza es un regalo que se multiplica cuando se comparte. Elena visitaba el centro cada semana, caminando por los pasillos llenos de risas y oraciones. Entre juegos, libros y talleres, recordaba a la niña que un día se arrodilló ante un juez incrédulo. Cada sonrisa que veía era una confirmación de que su lucha no había sido en vano. La ciudad, antes marcada por la indiferencia, ahora respiraba solidaridad, y la fe se había convertido en un legado tangible que tocaba a todos sin excepción. Junto a su padre, Elena enseñaba a los niños sobre la importancia de la verdad, el coraje y la perseverancia. Hablaba de justicia no como un concepto abstracto, sino como una práctica diaria: ayudar a los demás, levantar la voz por los inocentes y no temer a enfrentar la corrupción con ética y valentía. Su mensaje era claro: la verdadera justicia empieza en cada corazón y se refleja en cada acto de esperanza y bondad. El juez Ferraz,
ya retirado y cambiado por el milagro que presenció, continuaba ayudando a la comunidad en secreto. Sus acciones anónimas mostraban que la redención es posible en cualquier etapa de la vida. San Esteban se transformó en un ejemplo de cómo la fe de un niño puede cambiar la historia de una ciudad, enseñando que la inocencia, la justicia y la esperanza son fuerzas capaces de vencer incluso las sombras más oscuras. Así, la historia de Elena y Mateo se convirtió en leyenda. La niña que hizo caminar a un juez y devolver la verdad a la ciudad pasó a ser inspiración de generaciones enteras. Cada rincón de San Esteban recordaba su mensaje. Cuando se combina la fe con la acción, la justicia se fortalece, los inocentes son protegidos y la esperanza se convierte en un fuego que nunca se apaga. El milagro no fue solo físico, sino espiritual, eterno, y vivía en cada corazón que se atreve a creer. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuevas historias de fe, justicia y esperanza.